Dios los bendiga, hermanos. Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento. En esta tarde llegamos a esta porción, la cual, por cierto, es muy conocida en el cristianismo. Y al llegar a esta porción, quiero hablar de la ira de Dios. Reconozco que este tema o esta doctrina de la ira de Dios es una doctrina bastante extraña en nuestros días. Pero es extraña porque la iglesia y los predicadores poco a poco se han ido apartando de la revelación bíblica. Se han ido apartando de la verdad que la Escritura enseña. La ira de Dios, ese atributo de la ira de Dios y esa doctrina de la ira de Dios ha sido sacrificada a costa del amor de Dios. De hecho, las personas no pueden observar una relación o no pueden observar armonía entre el amor de Dios y la ira de Dios. Mas lo cierto, hermanos míos, es que tanto la ira como el amor de Dios son compatibles. No son incompatibles, ellas son compatibles. ¿Por qué causa? Porque la ira no es lo opuesto al amor. Lo opuesto al amor es el odio y lo opuesto a la ira es la indiferencia. Ahora bien, quiero dejar bastante claro desde el inicio de este mensaje que cuando se habla de la ira de Dios, se habla de esta ira que está siendo manifestada o revelada en este tiempo presente, y se habla de una ira escatológica y cataclísmica
al final de los tiempos. Eso nos revela el libro de Apocalipsis. Nosotros no vamos a hablar de esa ira escatológica o cataclísmica, sino que vamos a estar hablando de esa ira de Dios que se está manifestando en este momento. Ahora, si usted piensa que Dios, y como el cristianismo lo enseña y lo sostiene, el cristianismo, el verdadero cristianismo enseña que Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto, aquel que es el juez, aquel que es el que juzga, aquel que es el todopoderoso. Si nosotros sostenemos esto, tal como la Biblia lo revela y lo manifiesta, lo enseña, si este Dios no siente ira por la maldad, no podría ser un Dios santo. No podría ser un Dios justo. No podría ser un Dios recto. Tampoco debería de ser adorado, porque este no es el Dios verdadero. Este no es el Dios que revela la Escritura. Un Dios que no se aira por la maldad, por el pecado, por la impiedad, por la injusticia y todo tipo de acto que va en contra de su santa, bendita, gloriosa voluntad. No es el Dios que el verdadero cristianismo predica. En el Antiguo Testamento hay más de 580 referencias acerca de esta doctrina de la ira de Dios, en las cuales se usan al menos diferentes palabras, al menos hasta 20 diferentes términos que se refieren a esta doctrina. Eso no es extraño tampoco en el Nuevo Testamento. La Biblia es bastante clara en cuanto a esta doctrina de la ira de Dios. En ocasiones se le llama la ira de Dios, se le llama el día de la ira, se llama el gran día de la ira o la ira del Cordero, y así de muchas otras formas. Los teólogos e iglesias liberales negarán, disminuirán, rechazarán u olvidarán esta doctrina de la ira de Dios. Ahora, quiero que comprenda lo siguiente. Esta doctrina es fundamental e importante. No debe de ser negada, no debe de ser rechazada, no debe de ser olvidada, porque es clara y fundamental en la palabra de Dios. De hecho, el sacrificio de nuestro Señor Santo y glorioso Jesucristo no tiene ningún sentido si esta doctrina es negada o despreciada u olvidada. De hecho, Romanos en el capítulo 5 y verso 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo mismo dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1 y verso 10. Como usted puede ver, Cristo entregó su vida para rescatarnos, para salvarnos de la ira venidera. ¿Cuál ira? La ira de Dios. No sé cómo las iglesias y los maestros y predicadores liberales dicen: bueno, Dios no se ira, no se aira, Él es amor. O muchos maestros dicen: bueno, sí, Dios se aira, pero cuesta que se aire. Esa no es la palabra de verdad. Eso no es el mensaje que el verdadero cristianismo enseña. De hecho, en el Salmo 2 se nos dice de que honremos al Hijo, porque si no, su ira se enciende de repente y vamos a perecer en el camino. Como ustedes pueden ver, la Biblia también dice de que Dios está airado con el impío todos los días. Y si éste no se arrepiente, va a venir juicio contra él. Ahora, yo quiero darle al menos un recorrido bastante rápido. No vamos a dedicar el tiempo que deberíamos de dedicar a estos versos, pero al menos quiero dejar esta doctrina establecida en su corazón para que usted entienda lo que la palabra del Señor dice. Y voy a dividir mi mensaje al menos en 4 partes para
tratar de explicarle esto de una forma mejor. Y voy a salir de la introducción y quiero primeramente que usted entienda qué significa la ira de Dios. Esta ira de Dios de la cual ha hablado Romanos 1, 18 al 32. Ahora, lo primero que quiero que usted entienda es que la ira de Dios no se tiene que concebir como la ira del hombre. Esto es un error y una blasfemia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice de una forma clara que la ira del hombre es la manifestación de la naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, Santiago en el capítulo 1 y verso 20 nos dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La palabra del Señor, de hecho, a nosotros los cristianos y a las personas que somos temerosas del Señor, nos dice, más bien nos prohíbe este estado de ánimo. Por ejemplo, en el Salmo 37 y en el versículo 8, la palabra del Señor dice lo siguiente. Salmo 37 y versículo 8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. En el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 del libro de Colosenses y en el versículo 8 del libro de Colosenses dice lo siguiente: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahora, como ustedes pueden ver, a los cristianos se nos prohíbe este estado de ánimo, este estado en el cual nosotros andamos prendidos en ira. Se nos dice de que dejemos la ira, los enojos, las amarguras, y todas estas cosas son causas, hermanos amados, por las cuales nos contaminan a nosotros y contaminan a otras personas. La Biblia es clara al expresar, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 del libro de Gálatas y en el versículo en el versículo 18, o mejor dicho, en el versículo 19 de ese libro de Gálatas, hasta el versículo 20, que la ira es un resultado de las obras de la carne. Así es de que dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. ¿Qué más? Iras, contiendas, disensiones, herejías. Y bueno, el versículo 21 sigue hablando sobre las obras de la carne. Pero lo que le quería mostrar es que la Biblia es clara al mostrarnos que la ira del hombre es totalmente diferente a la ira de Dios. Así es de que cuando usted va a pensar en la ira de Dios, usted no va a contemplar la ira de Dios en los términos en los cuales nosotros contemplamos la ira de nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque la ira de nosotros los hombres es una manifestación de la naturaleza caída de nosotros. Pero la ira de Dios es totalmente diferente a nuestras iras. Ahora, ¿qué significa entonces la ira de Dios? Observe lo que dice en nuestro texto base en el versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero que pare ahí por un momento. Más adelante nosotros vamos a hablar de esas implicaciones de ese verso 18. Pero lo que quiero que observara de ese versículo era de que la ira de Dios está manifestándose, está en plena manifestación en este momento. Así es de que la Biblia es clara, nos está diciendo: en este momento la ira de Dios se está manifestando. ¿Saben qué es lo terrible de esto, hermanos míos? Es de que la Biblia nos está diciendo que la ira de Dios se está manifestando desde el cielo y las personas viven y no prestan atención a lo que está diciendo la Escritura. Y deberíamos de prestar atención. No debemos de pasar por alto un tema tan importante y tan fundamental como este. No debemos de despreciar esta doctrina.
Se puede decir de una forma muy acertada que la ira de Dios es su repulsión contra el mal. ¿Por qué ese verso 18 nos ha dicho el por qué la ira de Dios se está manifestando? Entonces, acertadamente podemos llegar a la conclusión de que la ira de Dios es su repulsión contra el mal, su decidido descontento contra el pecado y los pecadores. También es preciso decir que Dios se aira contra su pueblo cuando éste es desobediente, cuando es infiel, cuando es un pueblo insincero, de tal forma que nuestras convocaciones pueden llegar a ofender a Dios. Nuestras ofrendas, nuestras oraciones pueden llegar a ser ofensivas delante de su presencia. Esto debe de llamarnos la atención a nosotros. Mientras no haya un verdadero arrepentimiento, mientras no haya un verdadero alejamiento del pecado, la ira de Dios va a estar sobre nosotros, hermanos míos. Y vamos a ser el blanco de su ira. Ahora, una vez más, vuelvo a establecer lo que dije anteriormente. Debemos de entender que se habla de esa manifestación invisible, pero que está en obra en este momento, que es la ira de Dios. Y la Biblia también habla de esa ira en el tiempo escatológico, esa ira cataclísmica. No deben de confundir una de las otras ira, hermanos míos. No deben de confundir ambas, porque no estamos viendo la ira apocalíptica. Eso no significa que Dios no está irado. Debemos de prestar atención. Ese gran pastor anglicano, John Stott, cita acerca de la ira de Dios y dice: entonces es casi enteramente diferente del enojo humano. No significa que Dios pierde la calma, monta en cólera o incluso obra en forma malévola, rencorosa o vengativa. Lo opuesto a la ira no es el amor, sino la neutralidad ante el conflicto moral. Y Dios no es neutral. Por el contrario, su ira es su santa hostilidad hacia el mal, su negativa a condonarlo o perdonarlo o a acomodarse a él. Es su justo juicio contra el mal. Ahora, Stott nos ha dicho cosas muy importantes en esa porción que acabo de citar. Nos ha dicho de que la ira de Dios es diferente a la ira del hombre. Nos ha dicho de que la razón por la cual Dios se aira es porque no es un Dios neutral. Cuando Él ve la maldad, su santidad y su justicia son insultadas. Y Él no es un Dios neutral. Él tiene que obrar. Ahora, Él es justo y Él trae justicia. Quiero que comprenda lo siguiente, porque no solamente quiero hablar sobre la ira de Dios. Quiero que usted observe algunos versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No le voy a mostrar todos los versículos porque anteriormente le dije que al menos 580 veces la Biblia habla sobre la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Así es de que le voy a dar al menos algunos 2 o 3 versículos para recordar esta doctrina tan fundamental en usted. Ahora, quiero que observe lo que dice Isaías 28 en el versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. El Salmo 7 en el verso 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hebreos en el capítulo 3 y verso 11, hablando de ese pueblo de Israel que era el pueblo visible de Dios en la tierra, dice en el capítulo 3 y verso 11: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Si usted no ha olvidado nuestros versos en Romanos 1, verso 18 al 32, nos habló de esa manifestación de la ira de Dios. Como puede observar, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de esta doctrina fundamental. Ahora, esto es terrible, hermanos míos. Isaías le llamó su extraña obra. Isaías le llamó su extraña operación. El salmista en el Salmo 7 dijo que Dios está airado contra los impíos todos los días. El escritor del libro de los Hebreos dijo de que contra ese pueblo visible en la tierra, Dios juró que no iban a entrar, juró en su ira que no iban a entrar al reposo. Si usted no es una persona cristiana, usted en este momento es el blanco de la ira de Dios. Y como dijo Isaías, usted está siendo el blanco de su extraña obra en este momento, de su extraña operación. Y en aquel día también será el blanco. Como dice Romanos 9, Dios va a mostrar cuán terrible es su ira. Oh, hermanos amados, si los hombres pudieran entender lo terrible de esta doctrina y lo aterrador que es caer en las manos de un Dios airado y de un Dios todopoderoso y no de un Dios, del único Dios, temblarían. No podrían estar en la condición en la cual siguen, llenos de pecado, caracterizados por la maldad, en desobediencia. ¿Qué tal de nosotros, la iglesia? A nosotros que se nos predica cada día. A nosotros que se nos dice que no hagamos las cosas por las cuales Cristo murió para pagar nuestros pecados. Nosotros que se nos predica en cada momento y se nos dice sobre la maldad del pecado. Y aún así somos rebeldes contra el Señor. Aún así estamos ahí condolando el pecado. Estamos ahí acomodándonos al pecado. Debemos de entender, hermanos amados, no podemos jugar con el pecado y no quemarnos. No podemos andar con el pecado y creer que Dios va a estar con ese amor de complacencia en nosotros. Dios tiene ese amor de complacencia en aquellos que en verdad aman a Cristo, en aquellos que en verdad están dispuestos a tomar la cruz y ir tras Cristo. No aquellos que le dicen a Cristo, Cristo, vas a hacer esto. No, son aquellos que se postran delante de Cristo no solamente como Salvador, son aquellos que se postran delante de Cristo como Señor y Salvador. Si Él es Señor, ¿dónde está su honra? Claro, en las iglesias liberales y los predicadores liberales hablan mucho del amor de Dios, hablan mucho del Cristo Salvador, pero no hablan del Cristo que es el Curios, el Cristo que es el Señor, aquel que es el dueño de tu vida. Debes de observar a Cristo de esta forma. Si Él no es el dueño de tu vida, Él tampoco puede ser tu Salvador. Y si Él no es el dueño de tu vida y no es tu Salvador, Él no te ha salvado de la ira de Dios que está siendo manifestada en esta hora. No te ha salvado de la ira de Dios que va a ser manifestada al final de los tiempos. Debemos de tener cuidado. Ahora, ¿por qué la ira de Dios se manifiesta? Preguntará alguien. O alguien dirá, ¿quiénes están sujetos a la ira de Dios? Bueno, vamos a contestar a esas dos preguntas. Y quiero que entienda por qué la ira de Dios se manifiesta. Se manifiesta por causa del pecado, la impiedad y la injusticia. Impiedad e injusticia. Eso fue lo que nos dijo Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, quiero que entienda lo siguiente, porque no quiero que hayan confusiones en este punto.
Cuando he hablado que la ira de Dios se manifiesta por causa del pecado, la impiedad e injusticia, no quiero que se formen ningún tipo de categorías, porque esto no sería correcto. No es que hay un pecado y que el pecado es un poco menos que la impiedad o que la injusticia. Quiero que entiendan que todos esos términos están estrechamente relacionados entre sí. Y por causa de esas conductas impías, la ira de Dios se manifiesta. Eso está de acuerdo con nuestro texto que hemos observado. ¿Quiénes están sujetos a la ira de Dios? En nuestras culturas, las personas claramente se pueden identificar a sí mismas como personas que no son cristianas, personas que no han recibido a Cristo como el Señor y como el Salvador, que no son obedientes a Dios, que no van a una iglesia, que no tienen comunión con Jesucristo y muchas cuestiones como estas. Pero estas personas difícilmente estarían dispuestas a reconocer que están siendo sujetas a la ira de Dios, que están siendo el blanco de la ira de Dios. ¿Cuál es la causa, hermanos míos, para que estas personas piensen de esta forma? Es sencillo. Ellas no se consideran a sí mismas como personas malas del todo. De hecho, muchas personas me suelen decir, ¿por qué voy a ir a la iglesia? ¿Por qué voy a recibir a Cristo? ¿Por qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Yo no robo, yo no ando en fornicación, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y esto, y lo otro, y lo otro. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Puede ser cierto que usted tenga cierta moralidad. No vamos a discutir eso. De hecho, yo he conocido personas que tienen hasta una mejor moralidad. Personas que no van a la iglesia y que tienen una mejor moralidad que personas que van a la iglesia y profesan ser cristianas. Y eso es terrible. Eso es una hipocresía religiosa. Que las personas que no son cristianas sean más justas que nosotros, que profesamos ser cristianos. Que las personas que no son cristianas sean más morales que nosotros, que somos cristianos. Ahora bien, quiero que entienda lo siguiente. Ninguna persona va a ir al cielo por su moralidad. La salvación no es por obras, dice la palabra del Señor. La salvación es por Cristo. Y si usted está en Cristo, va a ser salvo. Y si usted está en Cristo, va a ser librado de la ira venidera. Pero si usted no está en Cristo, usted no va a ser salvo. Usted no va a ser liberado. No importa cuánta moralidad usted tenga o profese. No importa cuál sea nuestros grandes honores morales que aparentemente manifestamos tener. De hecho, quiero que vuelva a observar el verso 18 de Romanos 1 para que usted entienda sobre lo que voy a decir. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. El texto nos está diciendo que la ira de Dios se está revelando desde el cielo. ¿Y qué sigue diciendo después? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero que pare ahí. La Biblia no dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los asesinos. La Biblia no está diciendo exactamente que la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra aquellas personas que están robando. No lo dice exactamente con esta palabra, pero quiero que observe lo que está diciendo ahí, porque de una forma implícita y explícita, eso está ahí.
¿Qué es lo primero que dice la Biblia en ese verso 18 para que la ira de Dios se manifieste desde el cielo? Dice, contra toda impiedad e injusticia. La clave en ese versículo 18 son esas dos palabras, impiedad e injusticia. Entonces, usted puede entender cuál es la causa por la cual la ira de Dios se está manifestando. Y Romanos 1:18, el gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, nos dijo que es por causa de la impiedad e injusticia. ¿Qué quiere decir la Biblia con esos dos términos bíblicos, impiedad e injusticia? La primera, la palabra impiedad, se refiere a la actitud de los hombres hacia o contra Dios. ¿Qué actitud? Si usted no tiene a Cristo en el corazón, usted tiene una mala actitud para con Dios. Usted está siendo desobediente. ¿Qué en cuanto a la injusticia? Se refiere a la actitud que los hombres tienen entre sí. La impiedad es ese intento de eliminar a Dios de sus vidas. La Biblia lo expresa de la siguiente manera. Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Las personas dicen, bueno, no soy tan malo, pero viven desagradando a Dios. No hay temor de Dios en sus corazones. No hay temor de Dios en sus ojos, como dice Romanos 3:18. Eso es impiedad, hermanos míos. Y esta es la primera causa por la cual la ira de Dios se está revelando en esta hora. La implicación es que aquellos que no están dispuestos a ser obedientes a Dios y a su Cristo por medio del Evangelio están sujetos a la ira de Dios. Como también lo expresé anteriormente, si la iglesia va a andar en desobediencia, la iglesia también está sujeta a la ira de Dios. Así es que debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarnos. Acerca de ese verso 18, el mismo Stowe dice lo siguiente. No es solo que hacen el mal, a pesar de que saben lo que tienen que hacer. Se trata de que han tomado una decisión a priori de vivir para sí mismos antes que para Dios y los demás. Y por consiguiente, deliberadamente anulan cualquier verdad que representa algún desafío a su egocentrismo. Lo que Stowe está diciendo es que ellos no están dispuestos a reconocer a Dios como el Señor de su vida. Y por esto se separan del cristianismo. No les interesa el cristianismo. No le prestan atención al cristianismo. Anulan cualquier verdad del cristianismo. Siempre están contradiciendo las cosas del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo viene a matar el egocentrismo. El cristianismo viene, hermanos míos, a aniquilar de una forma total el ego del hombre, la soberbia del hombre. El cristianismo nos dice, no tienes que vivir para ti. Tienes que vivir para Cristo. La ira de Dios tiene que ver con el rechazo a Dios. Eso es lo que nos dice los versículos 18 al 22. Quiero que observe esto conmigo. Hemos leído ya el verso 18 en un par de ocasiones, así es que vamos a leer del verso 19 en adelante. Porque lo que de Dios se manifiesta, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la palabra. Pare ahí. Esos versos que usted ha observado tratan de la revelación de Dios. Dios se ha revelado y las personas acá se hicieron necios. Se hicieron sabios, pero no eran sabios. Se hicieron necios. Creyeron que eran sabios y se hicieron necios. Quiero que comprenda lo siguiente. Esos versículos que hemos leído del verso 18 al 22 tratan acerca de la revelación general. Hay muchos pasajes en las Escrituras que hablan sobre la revelación general. En la teología se distingue entre la revelación general y la revelación especial. La primera es esa revelación de Dios en la creación. Y la segunda es la revelación de Dios por medio de la palabra de Él, por medio de la Escritura y en su plenitud en Jesucristo. En la primera, usted solo puede conocer a Dios, pero no encontrar salvación. En la segunda, usted encuentra salvación en Jesucristo. Por medio de la revelación general, el ser humano puede conocer el poder de Dios, la deidad de Dios, la gloria de Dios. Pero no puede reconocer su gracia redentora, que es solo por medio de su revelación especial, por medio de la Escritura, por medio de la Biblia, por medio de Jesucristo. Dios revela su ira, hermanos míos, contra aquellos que desprecian la revelación general, la revelación de Él en su naturaleza. ¿Cuánta más ira recibirán aquellos que desprecian el evangelio de Jesucristo? Si aquellos que están dispuestos a despreciar la revelación general están siendo sujetos a ira en este momento, ¿cuánto más están siendo sujetos a ira aquellos que se les está predicando el evangelio, que se les está presentando a Cristo, que se les está diciendo que se arrepientan para que sean salvos y que ellos quieren seguir en ese estado de pecado, ellos quieren seguir en esa maldad? No permitan que ustedes sean un blanco de la ira de Dios en este momento. Esos versos del 18 hasta el 23 nos dicen que el hombre agrava su pecado para que la ira de Dios se encienda más y más al despreciar y rechazar la revelación de Dios, cuando ellos no se someten a Él. Esos son los versículos 18 al 21. Segundo, cuando el hombre pervierte la revelación de Dios al dar culto a otras cosas antes que a Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como usted puede observar, esos versículos del 18 hasta el 23 nos han mostrado dos de las causas por la cual la ira de Dios se enciende. Desprecian la revelación de Dios. Y no solo desprecian la revelación de Dios, sino que pervierten la revelación de Dios y dan culto a dioses diferentes. Y como dijo el apóstol Pablo, aunque hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios y un solo Señor. Las personas deben de entender esto.
hay un solo Dios y un solo Señor. Cada persona que me escucha debe de entender que deben de asegurarse de que tienen al Dios correcto. Que en la iglesia en la cual ellos están predicando el evangelio correcto. Que en verdad Cristo está siendo formado en sus corazones cada día más, que en verdad la palabra que están escuchando los está llevando a ese molde de doctrina y los está moldeando cada día más a la semejanza de Jesucristo. Es terrible para mí observar cristianos que tienen años y más años, décadas, 10, 20, 40 años de ser cristianos. Y ellos no se ven nada semejantes a los cristianos bíblicos. Tienen confianza en sus obras. Oh, hermanos míos, viene el día en el cual las obras de los hombres van a ser abatidas. Y si usted no está en Cristo, se le dirá como al rey Belsasar, que fue pesado y fue hallado falto. Debe de asegurarse que en verdad está en Cristo, para que cuando sea puesto en la balanza santa y celestial, en verdad va a pasar esa prueba. ¿Cuál es el resultado de la ira de Dios? Al hablar de los resultados de la ira de Dios, es bueno apartarnos de la idea que cuando Dios se molesta, vamos a observar en el cielo relámpagos, truenos, rayos o cosas por el estilo. La ira de Dios está siendo activa y presente en nuestros días. Lo terrible, como lo dije al inicio de este mensaje, es que los hijos de los hombres no se están percatando de tal acontecimiento y siguen sus vidas que desagradan a Dios sin importarles que la ira de Dios está siendo activa y presente en este momento. La palabra de Dios, como lo dije anteriormente, distingue entre esta ira que está siendo activa y presente en este momento y la ira futura o la ira escatológica, la ira final. Ese día de la ira del cual habla el libro de Apocalipsis. En este momento nosotros nos estamos ocupando de esa ira activa y presente en estos días. De esa ira que está hablando Romanos 1, 18 al 32. En otra ocasión vamos a venir a hablar de esa ira futura, de esa ira escatológica y cataclísmica. ¿Cuál es el resultado entonces de la manifestación de la ira de Dios? ¿Y cuáles son los efectos de esos resultados? Le voy a mostrar el resultado de la manifestación o la revelación de la ira de Dios a la luz de lo que dice Romanos 1, 18 al 32. Y después le voy a mostrar los efectos. Observe ese resultado de la manifestación de la ira de Dios, tal como el apóstol Pablo lo expresa en 3 ocasiones. Verso 24, 26 y 28 de Romanos 1. Dice el verso 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el
uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quiero que pare ahí. La palabra que domina en esos 3 versículos es: Dios los entregó. ¿Cuál es el resultado de la manifestación de la ira de Dios según esos 3 versículos? Es que Dios ha entregado a ciertas personas. Alguien dirá: ¿a qué los ha entregado? El verso 24 dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, a un corazón lleno de suciedad e inmundicia. El verso 26 dice de que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El verso 28 dice de que Dios los entregó a una mente reprobada. Un corazón sucio, una mente reprobada y pasiones vergonzosas. Esos son términos terribles que la Escritura está expresando. En ese verso 24 donde dice: a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El texto nos dice que Dios los entregó a la inmundicia. La palabra griega que se usa ahí para la palabra inmundicia es atkatharsia. Esa palabra se refiere a inmoralidad, a suciedad, impureza, y es usada especialmente en el ámbito para pecados sexuales. No se nos dice de qué forma deshonraron su cuerpo, pero ese griego atkatharsia se refiere a que fueron actos sexuales. Ahora bien, el verso 25 más adelante nos dice que cambiaron la verdad y que honraron y dieron culto a las criaturas. ¿Saben ustedes, hermanos míos, que esto de la idolatría, y en la idolatría se observan las más terribles y abominables formas de adoración paganas, desenfrenando en actos sexuales? Todo eso está fuera del matrimonio. Una característica de las iglesias apóstatas es que siempre están manchadas por actos sexuales. Una de las características del falso cristianismo es que no tienen un alto concepto, hermanos míos, del matrimonio tal como la Escritura lo ha establecido. La iglesia debe de comprender esto. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son impurezas sexuales ante los ojos de Dios. Aquí, como en otros versos donde se expresa el resultado de la manifestación de la ira de Dios, se refiere a que Dios los ha abandonado en sus malos caminos. ¿Y esto para qué? Para que sean condenados. Pues no quieren aceptar la verdad de lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Para mí es doloroso, es triste y desgarrador. Y lo digo desde el fondo de mi corazón. Contemplar cristianos que se llaman cristianos y pueden vivir en impureza sexual. Puedes tener el nombre de cristiano cuanto quieras. Y todos en la tierra te podemos llamar bienaventurado y decirte cristiano. Pero ante los ojos de Cristo, Él no te reconocerá como un cristiano si vives en impureza sexual. Las uniones sin matrimonio
Personas viviendo con novios o con novias. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Adulterio, fornicación, lo que sea. Se aparta del matrimonio como institución santa que Dios fundó o instituyó. El mismo John Stott cita: su ira procede en forma callada e invisible a ocuparse de entregar a los pecadores a su suerte. Como escribe John Ziesler, no opera por intervención de Dios, sino por su falta de intervención, permitiendo que las personas sigan su propio camino. Dios abandona a los tercos pecadores a su consciente egocéntrico, y el resultante proceso de degradación moral y espiritual debe entenderse como un acto judicial de Dios. Esta es la revelación de la ira de Dios que viene del cielo. Hasta ahí. Degradación en las relaciones. Oh, hermanos amados, debemos de prestar atención. Si usted puede vivir teniendo una relación ilícita y pensar que aquel día va a salir bien librado cuando sea el día del juicio, Satanás lo ha engañado total y rotundamente. Porque acá la Biblia nos está diciendo que la razón por la cual está viviendo de esa forma es porque usted está siendo el resultado de la ira de Dios, porque no quiere hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Dios nos ha dicho lo que es correcto. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Le dijo Miqueas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba diciendo: ¿con qué me voy a presentar delante de Jehová? Ellos querían traer arroyos de aceite, querían dar sus primogénitos y sacrificarlos. Y él dice: no, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide? Él pide lo que él ha declarado que es bueno. Si quieres estar bien con Dios, debes de entender que Él ya ha declarado, oh hombre, que es bueno y lo que pide de ti. Espero que tú no seas una persona que está siendo abandonada por el Señor por tu terquedad, por tu rebeldía, por tu soberbia, por creer que tus intenciones son buenas. He escuchado que algún predicador dijo que el infierno iba a estar lleno de personas que tenían buenas intenciones. Creo que eso es correcto. No basta con tus buenas intenciones. Te tienes que levantar y hacer lo que es correcto. En el verso 26 y el verso 27, la escritura dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Quiero que pare ahí. Aquí la ira de Dios, tal como lo ha dicho estos dos versículos, es que ha entregado a los hijos de los hombres que no quieren hacer su voluntad a pasiones vergonzosas. A mujeres
y a hombres entregados a pasiones vergonzosas. ¿Cuáles fueron esas pasiones vergonzosas? El lesbianismo, la homosexualidad. Como podemos observar, esta conducta pecaminosa y estilo de vida terrible, nefasto ante los ojos de Dios, es una manifestación de la ira de Dios contra una sociedad que ha despreciado su verdad y su revelación. No es una posesión demoníaca como he escuchado, sino que es la manifestación de la ira de Dios contra una sociedad que cada día tiene menos pensamientos de Dios. Es terrible que nuestra cultura cada día piensa menos en Dios. Cada día se está sacando a Dios de esta cultura. Es terrible. No es que Dios los hace lesbianas, o las hace lesbianas, o Dios los hace homosexuales, sino que Dios simple y sencillamente no refrena las pasiones vergonzosas y pecaminosas en extremo de tales personas. ¿Sabe cuál es la causa por la cual nosotros los cristianos no somos como estas personas? No es porque seamos mejores que ellos. Es porque Dios no nos permitió que llegáramos hasta ese lugar. Dios puso un alto y refrenó todo tipo de instinto perverso y maligno. La entrega a la maldad de sus corazones sin obstruirla o refrenarla. Es ese acto judicial de Dios. Él por su ira los deja que vayan en su camino de maldad. Él no los lleva, simple y sencillamente deja que vayan en el camino en el cual quieren ir. ¿Y cuál es el resultado? Se degradan a sí mismos. Van en un deterioro en la conducta moral. ¿Qué digo? Un deterioro, un gran y terrible deterioro en la conducta moral. Un deterioro en la sociedad. Cada vez nuestra sociedad está cayendo más bajo. Se está aboliendo el matrimonio, lo cual es una institución divina, por las relaciones sin casarse. Y si no se está aboliendo, se está redefiniendo el matrimonio. Ahora se acepta matrimonios del mismo género. De esta forma, la sociedad está descendiendo más y más y se está alejando de Dios. En ese verso 28 se nos dijo de que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa? Que Dios lo entregue o lo abandone a una mente reprobada. Una mente sin entendimiento. ¿Qué significa? Que Dios lo deje en una mente sin entendimiento a usted, lo abandone. A que ande en una mente sin entendimiento. Verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay muchas personas para las cuales
la palabra del Señor, verdadera, genuina y pura, no es extraña y no son ignorantes del Evangelio. Pero muchas de estas personas están siendo el blanco de Dios y Dios los está abandonando a una mente sin entendimiento. ¿Por qué? Porque saben acerca de lo que la Escritura dice. Y saben de que Dios va a traer un juicio justo. Y saben que los que practican tales maldades son dignos de muerte. Pero no importa en ellos. Ellos las siguen haciendo. Y no solo las siguen haciendo, ellos se complacen con las personas que practican ese tipo de maldades. Quizás algunos dirán, bueno, no soy cristiano o no hago lo correcto porque me dieron un mal ejemplo. Porque los cristianos son hipócritas. Porque los cristianos esto, los cristianos los otros. Ahora, quiero que pares ahí por un momento. Quiero que entiendas esto. Cristo murió por ti. Cristo murió por los pecadores. Ningún cristiano te puede salvar. Solo Cristo. La Escritura es bastante clara cuando nos dice que en el cristianismo han entrado falsos. La Escritura es bastante clara cuando nos dice que en el cristianismo hay lobos vestidos de oveja. Son personas que están con vestidos de oveja. Lobos con vestidos de oveja. Debes de aprender a diferenciar entre un verdadero cristiano y un falso. Que un falso no sea un tropezadero para que tú te pierdas el reino celestial y te pierdas la gloria. No permitas que un falso, un apóstata, sea un tropezadero para ti. Esa no va a ser una excusa que te va a librar delante de Cristo aquel día. No permitas que a pesar de que Dios te declare de una forma precisa la maldad del pecado y su castigo, no te importe, no prestes atención y que sigas con tu vida en esa forma que desagrada a Dios y en esa forma en la cual te estás exponiendo cada día más a la ira de Dios y al juicio final. No permitas vivir con una mente sin entendimiento. Hoy es un día bueno para pedir misericordia. Hoy es un día bueno para decirle al Señor, Señor, si estoy siendo blanco de su ira y yo he detenido la verdad con mi vida impía, con mi mal ejemplo, con mi desobediencia, perdóneme. Hoy es un buen día. El evangelio se está predicando en este momento. ¿Consideras tan indigno el cielo? ¿Considera tan poco a Jesucristo como para no dejar todos los placeres de este mundo por el cielo, por Cristo, por Dios el Padre? ¿Cuán terrible será si persistes en tu estado de maldad y sigues siendo el blanco de esa ira de Dios revelada en esta hora? Y que Dios te abandone por completo a la maldad de tu corazón, a pasiones vergonzosas, a una mente sin entendimiento, solo porque has amado el pecado y porque no estás dispuesto a entrar al cielo sin pecado. Es que Dios no te puede dejar entrar al cielo con pecado. El cielo sería un lugar terrible y despreciable para ti. En el cielo solo morarán santos. En el cielo solo morarán aquellos que odian el pecado. ¿Cómo tú podrías estar con ellos si tú amas el pecado? ¿Con quién hablarías?
No permita ser engañado por Satanás. Permítanme apresurarme, ya voy a terminar. ¿Cuáles son los efectos de la ira de Dios? El resultado de la ira de Dios lo encontramos ahí en el verso 24, 26 y 28 que observamos anteriormente. Dios los entregó, los abandonó a su suerte, a su maldad. Dejó de obrar Dios en esos corazones. ¿En cuántos de ustedes que me escuchan están a punto de que Dios haga esa obra extraña? Esa extraña operación de dejar de obrar en tu corazón por tu estado impío y activo de maldad, caracterizado por la desobediencia y la blasfemia a Dios. Esto no es un tema o este no es un mensaje el cual deberías de desdeñar o despreciar o ignorar. No importan tus lágrimas de cocodrilo. No importa que digas, está bien, estoy fallando. No importa con que clames y diga, estoy pecando. El que alcanza misericordia es el que confiesa el pecado y lo abandona, dice el libro de los Proverbios. Si no estás dispuesto a abandonar tu pecado y a confesarlo, alejarte de él, no importa nada de lo que el corazón perverso y malvado nos quiera hacer creer. Ahora, quiero que observes los efectos de estos resultados de que Dios los abandonó. En el verso 24, en su segunda parte, dice de que deshonraron sus cuerpos con relaciones sexuales fuera del matrimonio. Verso 26, en su segunda parte y 27, dice de que habla del lesbianismo y la homosexualidad. En el verso 29 al 31, que hacen cosas que no convienen o que no nos permiten heredar la vida eterna. ¿Cuáles son esas cosas? Estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Si tu vida está caracterizada por todos estos efectos, tú estás siendo el blanco de la ira de Dios en esta hora. Y no importa que este mundo te dé gloria y te diga bienaventurado. El apóstol Juan nos dijo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está ahí. Todo lo que hay en el mundo, todo, se acaba pronto, dijo él. No importa cuánta gloria el mundo te ofrezca, eso pronto se va a acabar. Para terminar, cuídense de que Dios los haya entregado a una mente reprobada. Cuídense de que esta exposición de la palabra de Dios no produzca nada en sus vidas. Recuerden lo que dice Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El verso 7 dijo, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Satanás está engañando a las personas
que no los engañe a ustedes. Deben de entender lo siguiente: o reciben el amor de la verdad para ser salvos en Cristo Jesús, o si se rehúsan a creer a Cristo y ser obedientes a Él y entregarle la vida por completo a Él, la fidelidad a Él solamente, van a ser engañados en sus propios razonamientos necios, aunque crean que están siendo sabios. Y van a ser condenados por cuanto no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios los guarde, los bendiga. Y aquellos que no conocen a Cristo o aquellos que le están deshonrando, este es un buen día en el cual pueden entregarle la vida a Él y pueden arrepentirse de su maldad y de sus pecados. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Si alguien quiere entregarle la vida a Cristo en esta hora, hoy puede. Vamos a ir en palabras de oración. Cada uno ore con sus propias palabras. Dios los bendiga. Amén y amén.